Bueno, vamos a hablar acerca de las recomendaciones para el uso racional de los inhibidores del SGLT2 en diabetes y otros contextos clínicos. Mi nombre es Karen Luna, yo soy médico internista y epidemióloga. Los objetivos de esta charla serán detallar el mecanismo de acción de los inhibidores del SGLT2 y sus efectos biológicos, describir las indicaciones del uso de este tipo de fármacos en el manejo actual de la diabetes tipo 2, analizar el impacto del uso de inhibidores del SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica independientemente de la historia de diabetes y analizar la evidencia en relación al uso de estos fármacos en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. El mecanismo de acción de los inhibidores del SGLT2 es un mecanismo bien novedoso. Básicamente inhiben la acción de un cotransportador que se denomina SGLT2 y que se encuentra principalmente en el túbulo contorneador proximal. Este cotransportador bajo condiciones fisiológicas normales es el encargado de la reabsorción de aproximadamente un 97% de la glucosa que es filtrada. Pero al inhibir el cotransportador también se inhibe la reabsorción de sodio. En palabras más, palabras menos, estos fármacos tienen un efecto glucosúrico y natriurético. Pero más allá del control de la glicemia, el uso de estos fármacos han demostrado tener otros efectos positivos. Uno de los principales es el control o el enlentecimiento de la enfermedad renal crónica. Lo que se ha logrado demostrar es que el efecto natriurético tiene un efecto sobre la hemodinamia renal. Al incrementar el sodio que se encuentra a nivel tubular, esto es sensado por la mácula densa, y hay un efecto que se llama un feedback túbulo-glomerular, que básicamente produce una constricción de la arteriola aferente, que se traduce en una disminución de la presión intraglomerular, y al disminuir esta presión, disminuye la proteinuria. Como todos saben, la proteinuria tiene efectos deletéreos sobre la función renal. Y también, ya desde el punto de vista más experimental, se piensa que estos fármacos aumentan la oxigenación de las células tubulares renales, pero que también logran controlar un poco el ambiente proinflamatorio que se da a nivel renal en los pacientes con enfermedad renal crónica. Otros efectos positivos, desde el punto de vista metabólico, por supuesto, el control de la hemoglobina glicosilada, y aquí hay que hacer una salvedad, y es que estos medicamentos tienen un efecto más bien modesto, con una disminución que puede estar alrededor de 0.5 a 1%, pero que también logran disminuir el peso corporal. Desde el punto de vista cardiovascular, la disminución de la presión arterial sistémica, en promedio 5 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, y entre 1 y 2 milímetros de mercurio la presión arterial diastólica. Mejora el rendimiento cardiovascular y logra controlar la sobrecarga de volumen, que es evidente en algunos pacientes, sobre todo en el contexto de pacientes con falla cardíaca, por su efecto diurético. Basado en todas estas demostraciones y en estos efectos positivos, cuando enfocamos a un paciente con diabetes tipo 2, las guías de tratamiento actuales nos dicen que siempre la primera línea de manejo va a ser la adherencia a estilos de vida saludable y el uso de metformina siempre y cuando este medicamento no se encuentre contraindicado, pero también nos invitan a hacer ciertas preguntas. Este paciente tiene adicionalmente enfermedad renal crónica, y si tiene enfermedad renal crónica, si hay proteinuria o no. Si este es el caso, lo preferible es adicionar un inhibidor del SGLT2. O también preguntarnos si el paciente tiene falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Para este caso, la ADA tomó una fracción de eyección por debajo del 45%. Si este es el caso, el paciente debe utilizar un inhibidor del SGLT2. O también nos dice que nos preguntemos si el paciente tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular. ¿Cuáles pacientes tienen alto riesgo de complicaciones cardiovasculares? ¿O en qué pacientes sabemos hay enfermedad aterosclerótica cardiovascular? En aquellos pacientes que tienen 55 años o más, que tienen coronariopatía, o que tienen enfermedad carotidia, o que tienen enfermedad arterial periférica con una estenosis mayor al 50%, o hipertrofia ventricular. Si este es el caso, la ADA nos dice que debe iniciarse o un análogo del GLP-1 o un inhibidor del SGLT2.
Probablemente la balanza se empezará a inclinar basados en otras circunstancias como temas de accesibilidad, preferencias del paciente, efectos adversos, y también habrá que tener en cuenta el objetivo que nos vamos a trazar de hemoglobina glicosilada, qué tan mal metabólicamente está ese paciente, porque recordemos los inhibidores del SGLT2 tienen un efecto más bien moderado en el control de la glicada, mientras que los análogos del GLP-1 son altamente eficaces en el control de la glicemia. De manera que basado en todas esas premisas escogeremos entre uno u otro fármaco. También hay puntos históricos en el tratamiento pues, de la diabetes tipo 2, como el riesgo de hipoglicemia, si el paciente está insulinopénico, es decir, si este paciente tiene catabolismo o no. El signo más importante es la pérdida no explicada de peso. Si este es el caso, el paciente debe insulinizarse. Por supuesto, tener en cuenta las preferencias del paciente, los costos y la disponibilidad del tratamiento, el efecto del medicamento sobre el peso corporal. Ya hablamos que los inhibidores del SGLT2 nos ayudan un poco en el control del peso, pero los análogos del GLP-1 también, la eficacia en reducción de la glicada y otros eventos adversos diferentes a la hipoglicemia. En resumen, estas son como las preguntas grandes que nos tenemos que hacer cuando enfrentamos o cuando decidimos iniciar un tratamiento farmacológico en un paciente con diabetes tipo 2. Ya pasando al caso específico de la evidencia clínica para el uso de los inhibidores del SGLT2, vamos a mencionar una serie de estudios clínicos que, digamos, nos dieron las bases sobre las cuales se fundamenta el uso de este tipo de fármacos en el enlentecimiento de la enfermedad renal crónica en el contexto de pacientes diabéticos. Tenemos el estudio de canaglifosina que evalúa eventos cardiovasculares y renales en pacientes diabéticos tipo 2. Para este caso en específico, el endpoint renal fue un endpoint compuesto que incluyó la disminución de la proteinuria, la reducción de la tasa de filtración glomerular, el inicio de terapia de reemplazo renal o muerte de causa renal, con una reducción del 40% del endpoint compuesto a favor del uso de canaglifosina sobre el placebo. Y hablando específicamente de la progresión de la proteinuria, solamente ese objetivo sin incluir los otros compuestos de los otros eventos del endpoint compuesto, solamente en progresión de albuminuria, una reducción del 27% en la progresión de la proteinuria a favor del uso de canaglifosina. En relación a la dapaglifosina y resultados cardiovasculares en pacientes con diabéticos tipo 2, en este estudio también hubo un endpoint renal compuesto, que fue la disminución de la tasa de filtración glomerular mayor al 40% o del 40% o más con respecto a la basal, disminución de la tasa de filtración por debajo de 60, enfermedad renal crónica de nuevo inicio, o muerte de causa renal, con una reducción del 24% del endpoint compuesto a favor del uso de dapaglifosina. Y con respecto a empaglifosina y la valoración de eventos cardiovasculares y mortalidad en pacientes con diabetes tipo 2, el endpoint renal fue compuesto, se evaluó la macroalbuminuria de nuevo inicio, la duplicación de la creatinina, el inicio de terapia de reemplazo renal o muerte debida a causa renal, con una reducción del 39% de este endpoint compuesto a favor del uso de empaglifosina. Basado en estos estudios, las guías KDIGO para el manejo de enfermedad renal crónica nos recomiendan el uso de inhibidores del SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 2 y que tengan enfermedad renal crónica con tasa glomerular de 30 o más. Aquí es importante mencionar que para esa fecha de la publicación de esta guía, se tomó este punto de corte, pero puedo decirles que para el uso de dapaglifosina hay evidencia clínica que soporta el uso de este fármaco en pacientes con tasa de filtración glomerular entre 15 y 30. Basándonos en esta guía, pues la guía nos da un algoritmo muy sencillo, nos dice si el paciente diabético, pregúntese si está en meta o no está en meta. Si el paciente está en meta, la segunda pregunta es, ¿puede
el control glicémico ser alcanzado o mantenerse de forma segura adicionando un inhibidor del SGLT2? Si la respuesta es no, es decir, el paciente está en metas y adicionar un inhibidor del SGLT2 probablemente incremente el riesgo de hipoglicemia, se debe considerar suspender o disminuir la dosis del manejo antihiperglicemiante que esté usando el paciente de un medicamento diferente a la metformina. Creería yo que el escenario clínico más frecuente es el paciente que viene controlado con metformina y un inhibidor de DPP4. En este caso, lo que debemos tratar de hacer es disminuir la dosis del inhibidor de DPP4 o sustituirlo por el inhibidor del SGLT2. Si la respuesta es sí, puedo adicionar el inhibidor del SGLT2 sin que incremente el riesgo de hipoglicemia u otros eventos adversos, sencillamente adicione el inhibidor del SGLT2 al tratamiento que tiene el paciente y, pues, en términos generales, monitoree la glicemia, monitoree efectos adversos, etc. Si el paciente no está en metas de manejo con el tratamiento que viene, pues sencillamente adicione el inhibidor del SGLT2. Ahora pasando al contexto del uso de los inhibidores del SGLT2 en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida. Este es el estudio de dapaglifosina en pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida. El punto de corte fue fracción de eyección menor o igual al 40% en pacientes MIJA 2 a 4. Fue un ensayo aleatorizado, placebo controlado, incluyó más de 4.000 pacientes. El endpoint primario fue un desenlace compuesto, bien sea el primer episodio de falla cardíaca, empeoramiento de la falla cardíaca o muerte de causa cardiovascular con una mediana de seguimiento de 18.2 meses. Como pueden observar, en este estudio se incluyeron pacientes con diabetes y pacientes sin diabetes. Se aleatorizaron a recibir la intervención, en este caso dapaglifosina 10 miligramos o placebo. Pero todos los pacientes venían recibiendo manejo estándar para falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, recibían IECAS o ARA2 o antagonistas de receptor mineralocorticoide, beta bloqueador, etc. Lo que se demostró es que hubo un 16.3% de eventos en el grupo que recibió dapaglifosina versus un 21.2% en el grupo que recibió el placebo. Esto nos da una reducción del riesgo del endpoint primario del 26% a favor del uso de dapaglifosina. Y para el caso de empaglifosina, tenemos el estudio de empaglifosina en pacientes con falla cardíaca también con fracción de eyección reducida. El punto de corte fue 40, independientemente o no de la historia de diabetes. O sea, había pacientes no diabéticos en este estudio. Fue un ensayo doble ciego, aleatorizado, incluyó más de 3.000 pacientes. El endpoint primario fue un desenlace compuesto, bien sea hospitalización por agudización de la falla cardíaca o muerte cardiovascular con una mediana de seguimiento de 16 meses. Lo que se demostró fue que hubo una evidencia a favor del uso de empaglifosina versus placebo con una reducción del 25% a favor del uso de empaglifosina del endpoint compuesto. Y con respecto a episodios de recurrencia por falla cardíaca descompensada, también hubo una disminución del 30% a favor del uso de empaglifosina. Es por ello que en la actualización de las guías para el manejo de falla cardíaca y fracción de eyección reducida publicada por la Sociedad Europea de Cardiología en el 2001, se recomienda el uso de dapaglifosina o empaglifosina, que son los inhibidores del SGLT2 que para la fecha tenían evidencia en este contexto clínico. El uso de estos medicamentos en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección reducida para reducir el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y muerte. Las razones para su uso pues están soportadas en lo que ya hemos discutido: mejorar la calidad de vida, prevenir la hospitalización por falla cardíaca, aumentar la supervivencia.
La indicación en pacientes con falla cardíaca y PVI reducida, aunque no tengan diabetes, las dosis son dapagliflozina 10 o empagliflozina 10, y se pueden empezar a utilizar en el paciente hospitalizado o en el paciente que vemos de forma ambulatoria. Nos da también la guía unas recomendaciones de uso que realmente son aplicables a todos los contextos clínicos, es decir, si lo vamos a utilizar en diabetes o en enfermedad renal crónica o en falla cardíaca, siempre que vamos a utilizar este grupo de fármacos tenemos que evaluar la función renal al inicio de la terapia y reevaluarla de forma periódica, porque existe un riesgo transitorio, un riesgo de disminución transitoria de la tasa de filtración glomerular que se explica por los cambios de la hemodinamia a nivel renal, pero del que se espera se recupere. De hecho, pues como lo discutimos, se utilizan para enlentecer la enfermedad renal crónica. Monitorear los niveles de glicemia, reevaluar las dosis de otros antihiperglicemiantes con el objetivo de evitar efectos adversos, digamos el más temido, la hipoglicemia. Monitorear la posible aparición de depresión de volumen. Esto es particularmente importante en el adulto mayor, porque el adulto mayor es muy susceptible a la depresión de volumen y cuando se depletan, pues se tornan hipotensos. Esto puede desencadenar otra serie de eventos como caídas, y de las caídas pues tenemos otras complicaciones. ¿Qué recomendaciones nos dan? Bueno, considere ajustar la terapia diurética. Si el paciente viene con otros fármacos que tengan efectos diuréticos, considere ajustarlo y así probablemente el riesgo de depresión de volumen sea menor. Como conclusión, la evidencia clínica soporta el uso de los inhibidores del SGLT2 en pacientes con diabetes tipo 2, siendo una herramienta a considerar dentro de las primeras líneas de manejo farmacológico. Además, tiene un efecto nefroprotector y mejoran el pronóstico de pacientes con falla cardíaca y PVI reducida, independientemente o no de la historia de diabetes. Este era el resumen que les quería presentar de lo que a mi juicio son los puntos más importantes a tener en cuenta y la evidencia clínica más importante del uso de los inhibidores del SGLT2. Esta charla va dirigida a todo el personal sanitario que haga manejo en pacientes en atención primaria. Si tienen alguna duda, no lo duden en comentar. Les agradezco que me califiquen con un like, que compartan la información y que me sigan en YouTube en Doctora Karen Luna.